Buenas Michis, ¿cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo video acá en el Michi Trading. En el día de hoy vamos a estar viendo el estocástico, ese cruce en semanal que ya se nos ha dado en el precio y lo vamos a estar comparando con los holders de corto plazo de Bitcoin, aquellos que holdean Bitcoin a 6 meses y la importancia que tendrían los 57.000 y los 59.000 dólares para ambos. También vamos a estar viendo un análisis en diario y en H4 para entender qué es lo que está sucediendo con este movimiento de Bitcoin, si es real o no, si podría llevarnos a valores más altos o por caso contrario, si podría ser de que el precio se caiga. También miraremos las liquidaciones de Bitcoin para saber cuáles son las zonas más relevantes que podría ir a buscar el mercado al mediano o al corto plazo. Lo vamos a estar comparando también con los volúmenes delta para saber si el movimiento de Bitcoin es real y sobre todo vamos a estar viendo el Open Interest porque es algo que nos puede traer muchísima información. Y también, como siempre, vamos a ver el flujo de dinero de los ETF, si sigue siendo positivo, si sigue siendo negativo y cómo podría afectar esto al precio de Bitcoin. Y por último, vamos a estar mirando nuestro patrón chartista que se viene cumpliendo a la perfección y podría indicarnos cuál sería el próximo movimiento de Bitcoin. Todo eso en el video del día de hoy, no te los puedes perder, quédate hasta el final porque hay muchísima información. Arrancamos ahora sí con el video. Arrancamos con el estocástico en semanal, arrancamos con este cruce que ya veníamos hablando hace semanas, que veníamos esperando porque cada vez que se ha dado este cruce nos ha marcado los mejores puntos de compra. Desde el año 2023, desde esos inicios allá por enero, donde el precio ha cambiado su tendencia y pasó a ser alcista, nos había dado siempre los mejores puntos de entrada en el mercado y tarde o temprano el precio había reaccionado. Último cruce que se había dado en febrero de este año, donde el precio se encontraba en los 42.000 dólares y terminó llegando a su nuevo ATH en los 74.000 dólares aproximadamente. Semanalmente tenemos nuevamente ese cruce que se nos da en un punto clave. ¿Y por qué? Sería la pregunta. Lo vamos a ver sobre todo en los holders de Bitcoin de 6 meses. Este gráfico lo hemos traído ya en videos anteriores y también les había marcado como, por lo general, los holders de Bitcoin de corto plazo, aquellos que holdean sus posiciones durante 6 meses para obtener beneficios, también desde el año 2023, principios en enero, cuando nos encontramos por encima de la línea tendencial, siempre el toque a la línea tendencial había marcado los mejores puntos de compra. Tuvimos un cruce por la parte baja, no duró mucho tiempo, y al volver hemos encontrado siempre los mejores puntos de compra. Y hace poquito, en los 57.000 dólares más o menos, 57, 59, nos había dado nuevamente un punto de compra, o por lo menos por ahora, nos encontramos por esa parte alta. Volvemos al gráfico del estocástico y les marco con verde las fechas en las que los holders de Bitcoin de 6 meses han comprado. Si comparamos justamente lo que ha sucedido en el pasado, hubo una sola vez donde se han acercado las compras de los holders de BTC de 6 meses y el cruce estocástico, y fue la vez que el precio fue desde los 38.500 dólares a los 74.000 dólares. Justamente donde nos encontramos ahora coinciden casi que a la perfección que los dos han entrado en compras. Por lo tanto, es un lugar muy importante, ya que de los últimos 2 años es la primera vez que tenemos coincidencia en compras en ese valor. Veremos hacia dónde nos lleva. La última vez hemos tenido desde la parte baja hasta la parte alta un crecimiento del 91%. Si eso se repitiese, estaríamos hablando de que Bitcoin podría llevarnos a valores cercanos a 115.000 dólares. Veremos si se repite o no. Por lo menos en la historia es la primera vez que pasa. Estuvimos muy cerca en el pasado y eso ha tenido un crecimiento muy, muy alto y muy exponencial. Así que veremos si se repite el ciclo nuevamente y eso hace de que el precio pueda volver a subir de forma acelerada. Nos venimos a un gráfico diario para entender qué es lo que está pasando con Bitcoin y teníamos nuestra línea tendencial bajista. Recordemos que estamos en una especie de lateralización, por lo tanto le damos más importancia a las líneas tendenciales. Por lo tanto, estar por encima de esa línea tendencial nos ponía en un contexto más alcista que bajista. Obviamente eso sumado a que habíamos medido la toma de liquidez y que estamos en una parte inferior, la probabilidad más alta siempre va a ser
de ir hacia la parte superior. Pero a partir de este punto podemos borrar nuestra línea tendencial y podemos marcar una nueva línea tendencial, en este caso alcista. La pregunta es ¿por qué podemos trazar esa nueva línea tendencial? Y la respuesta es porque tenemos un impulso hacia la parte alta, hemos tenido un nuevo retroceso y a partir de acá hemos tenido un nuevo impulso. Por lo tanto, en la unión del punto de origen con el primer mínimo, podemos determinar que a partir de ahí todo lo que sea estar por encima de esos valores nos pondría en contexto alcista. Perder nuestra línea tendencial nos pondría en un contexto bajista. Esto, si lo trasladamos a no es estructuras, pero sí máximos y mínimos, van a ver lo siguiente. Siempre hemos tenido, o por lo menos lo que veníamos desarrollando hacia estos momentos, eran máximos descendentes. Y si lo transformamos en mínimos, fíjense cómo habíamos tenido siempre mínimos descendentes. Y eso empieza a cambiar a partir de este punto. Fíjense cómo tenemos ese mínimo que termina siendo ascendente, pero hasta acá no es relevante, sino hasta que se hace este nuevo máximo ascendente. Una vez que esto sucede, tenemos que entender de que el precio te está dando una señal de que se está transformando o se está girando lo que se conoce en el mercado como un pivote. El precio está pivoteando hacia una tendencia alcista, que no significa que estructuralmente estés alcista, pero ya te empiezan a dar una señal. ¿Por qué les digo que no estructuralmente? Primero porque estoy en una tendencia lateral, pero aquel que lo quiera ver como estructuras en tendencias laterales, fíjense cómo si yo marco mi máximo, mi mínimo, o sea, impulso, retroceso y un nuevo impulso, mi estructura estaría en este lugar. Y fíjense que cuando el precio va a tocar la estructura, aparecen ventas. Esto lo vamos a ver un poquitito más adelante, porque se puede dar este movimiento. Pero a partir de ese lugar, lo que tenemos es un movimiento hacia la parte alta, tendríamos que haber tenido un movimiento hacia la parte baja para continuar esa tendencia bajista, pero a partir de acá ha sucedido algo distinto. Por estructura seguís estando bajista, si es que se quiere mirar estructuralmente, pero por máximos y mínimos ha cambiado y tendencialmente estás alcista. Por lo tanto, ¿qué les quiero decir con esto? De que el precio podría tranquilamente ir a retestear esa línea tendencial para continuar su movimiento hacia la parte alta. Mientras no se rompa esta nueva estructura, entre comillas, o esta nueva tendencia, mejor dicho, de máximos y mínimos ascendentes, el precio puede seguir subiendo, lo cual seguiría validando nuestro escenario de acumulación. Una tendencia alcista, por lo menos hasta venir a buscar esa zona de $70.000. Incluso ya saben que el objetivo es irse por encima de esos $72.000 a tomar toda esa liquidez. Si nos fijamos y observamos bien, fíjense cómo acá han dejado un order block de compras. Esto es un order block de compras, vamos a corregirlo. Ahí está, para que el precio, si es que quiere venir a retestear justo en la línea tendencial, hayan opciones de compra y que el precio pueda salir rebotado. No es casualidad ese order block, no es casualidad la línea tendencial y tampoco es casualidad ese cambio de máximos y mínimos. Estructuralmente siguen estando bajistas en una temporalidad diaria. Repito, si es que ustedes lo quieren ver por estructuras, yo no lo veo estructuralmente en una lateralización, simplemente me rijo por los movimientos que me va dando el mercado. Y para mí ha cambiado su tendencia y a partir de lo que sí era una tendencia bajista hasta la zona de liquidez, a partir de ahora terminaría siendo una tendencia alcista. Si bajamos las temporalidades y nos vamos a mirar en un gráfico de H4, podemos ver exactamente lo mismo que venimos viendo. Y es que el precio sigue respetando nuestra línea tendencial y a partir en esa sucesión de máximos y mínimos tenemos lo que sería un retroceso. En este caso sí tenés un cambio estructural, repito, para el que quiera ver estructuralmente el precio, porque si vamos a marcar acá, fíjense cómo el precio viene desde un máximo hacia un mínimo y hace ese retroceso y a partir de aquí nos genera un nuevo mínimo, la estructura estaba en este punto. Por lo tanto, a partir de acá habíamos hablado de lo que sería ese ABC y a partir de ahí un movimiento hacia la parte alta. Por lo tanto, en este lugar o en esta situación sí te podrías poner estructuralmente alcista en una temporalidad en H4, lo que se trasladaría o en realidad podríamos resumir a lo que sería un impulso, un retroceso. ¿Para qué? Para simplemente seguir subiendo. Van a ver que al final del video les voy a dejar un patrón chartista y van a ver cómo este movimiento coincide a la perfección con lo que tendría que estar pasando. Nos venimos acá, que es lo que les dije en el vivo de ayer.
por las dudas, si ustedes no nos siguen, si no se suscribieron al canal, los invitamos a que se suscriban. ¿Por qué? Porque además de estos videos hacemos vivos lunes, miércoles y viernes a las 12 del mediodía. Y recuerden que los miércoles a las 19 horas hacemos las Michi Nights, ¿eh? Así que no se lo pierdan. Sigo. Entonces, tenemos esto que se podría dar como un retroceso común y corriente. De hecho, el precio está rebotando en ese 0.38 y si a partir de acá el precio ya empieza a rebotar, se dirigirá a nuestras zonas objetivos. 68.200, 68.900 aproximadamente y 70.300, que eso es lo que podría ser el precio. ¿Por qué les digo de que podría rebotar en el 0.38? Porque si el precio trae la fuerza que creemos que trae, muchas veces los retrocesos son cortitos, sean muy cortitos los retrocesos, justamente para que la gente no se pueda sumar a estos movimientos con cambio de tendencias o cambios estructurales, para que, si es una acumulación, los grandes puedan seguir comprando y el retail, no convencido de este movimiento, siga shorteando o abra posiciones en corto, lo cual simplemente es nafta para el mercado para después irse a esa parte alta. Si nos vamos a mirar un gráfico de las últimas 12 horas para ver qué es lo que ha sucedido justamente en el precio de Bitcoin, nos encontrábamos con que había liquidez en esos 64.900 dólares, indicándonos de que había muchas posiciones que se habían abierto en largo, pero en la parte superior, no en el principio del movimiento, sino ya en el final, a un apalancamiento muy alto. Recuerden que es lo mismo que venimos planteando de los últimos días. Tenemos a Bitcoin que en un movimiento, cuando está en 60.000 dólares, las liquidaciones se encuentran en 65.500 y 65.000 dólares. Son movimientos muy cortos, por lo tanto hay apalancamientos muy altos que se están dando en el mercado. Nadie se quiere perder este movimiento, pero no es la forma de agarrarlos. El mercado simplemente agarra y entiende de que hay apalancamiento alto, liquida por un lado y lo más probable es que ahora se dirija hacia liquidar al otro lado. 67.000 dólares la zona de liquidez, por lo tanto, o por lo menos en las últimas 12 horas. Nos pasamos a un gráfico semanal y en semanal encontramos que hay liquidez por la zona de 60.300 más o menos y que por la parte alta tenemos apenas esa formación en los 67.000 dólares. ¿Querrá decir esto de que el precio deberá de bajar a los 60.000 dólares? Es una posibilidad, no lo descartamos. En principio y en mi caso me parecería que no, porque ya no debería de perder esa línea tendencial sino hasta que llegue al techo. ¿Puedo estar equivocado? Totalmente puedo estar equivocado, pero yo en principio sí entiendo de que hay liquidez en los 60.000 dólares, pero el mercado, sea que va a dar un movimiento hacia arriba o hacia abajo, en algún momento va a dejar liquidez porque no puede ir a tomar todo al mismo tiempo. Recuerden que si el precio sube, va a dejar liquidez abajo necesariamente. Y si el precio baja, de hecho si Bitcoin de acá se va a 20.000 dólares, va a dejar liquidez en la parte alta. En algún momento tiene que dejar una liquidez que irá a buscar en el próximo ciclo. Si nos vamos a un gráfico de 3 meses, tenemos exactamente lo mismo que veníamos hablando ya desde hace unos días. Liquidez en 67.000. Fíjense cómo se repite esa liquidez en 67 y ya pasaríamos a la liquidez en los 72.000 dólares y cómo se estaría poniendo en amarillo esa zona de 74.000 dólares. Por la parte baja, 50.000 dólares, una gran zona de liquidez, pero fíjense cómo hace un par de semanas esto era amarillo y era amarillo fuerte, indicando a la gente de que el precio podía ir a esa zona de 50.000 dólares y a partir ahora de que el precio que subió, ese amarillo ha desaparecido. Así que podría haber sido una trampa para todos aquellos que operan por liquidez, indicando de que el precio podía ir a esa zona y a partir de acá no hacen más que subir. Nos vamos a mirar ahora el precio y lo vamos a comparar con los volúmenes delta. Y vamos a encontrarnos de que en realidad vamos a mirar ahora el precio y lo vamos a comparar con los volúmenes delta, porque lo que queremos saber es si este volumen o si en realidad este movimiento hacia la parte alta tiene volumen de compras en cuanto a spot. Recuerden que los movimientos se pueden dar de dos formas, por spot o por futuros. Si solamente se da por futuros, es un movimiento artificial, se lo conoce así porque es un movimiento que no tiene sustento y que tarde o temprano debería de ser revertido, pero si es un movimiento que se da por cuanto a spot, justamente tiene una base sólida y el movimiento está por buen camino. Y si nos vamos a fijar desde el movimiento, o en realidad si miramos desde el momento en que se da ese movimiento hacia la parte alta, tenemos que el spot o la fuerza de spot ha crecido.
Esto es algo que es muy bueno justamente para el precio porque nos indica de que ese movimiento es sano y que debería de continuar. Y si nos vamos a ver por futuros, a partir de ese momento también tenemos de que hay una relación que se compró justamente en spot y también se abrieron operaciones en futuro. Pero lo que llama la atención es que en estos movimientos no haya habido liquidaciones. Fíjense cómo el open interest, que son los contratos que se van abriendo a medida de que el precio pueda subir o que pueda bajar, no ha habido liquidaciones. Encontramos liquidaciones cuando se cierran los contratos. Que el precio tenga movimientos hacia la parte alta es apertura de contratos, que el precio tenga movimientos hacia la parte baja son cierres de contratos. Fíjense cómo ahora el precio ha caído de esos 66.500 a los 64.000 dólares y el precio ha liquidado o ha cerrado posiciones, por lo tanto sí ha habido liquidaciones en este lugar, que es lo que fuimos a ver recientemente justamente en los mapas de liquidaciones. Fíjense cómo el precio en las últimas 12, 24 horas ha liquidado. Pero fíjense que en todo el movimiento hacia la parte alta no ha habido liquidaciones de cortos. Entonces acá existen dos posibilidades. Una, que sería la más sana para el precio, es que en realidad no había posiciones en corto, cosa que es rarísimo porque nosotros hemos visto que había mucha liquidez, había 10 billones o siguen habiendo 10 billones, obviamente que hay menos porque ya se ha tomado en la zona de 70.000 dólares y lo que venimos viendo hace semanas, y que el precio cuando subió no liquidó a nadie porque no había nadie en short, cosa que es muy raro. O lo segundo, que termina siendo el peor escenario para el retail y lo más catastrófico que podría llegar a pasar, es que la gente ha decidido correr sus stop loss. De que este movimiento no se creen que pueda ser un movimiento con fundamentos hacia la parte alta y lo que están haciendo es correr el stop loss o hacer opciones de reentradas. Están reentrando en el precio o están operando sin stop loss o sus liquidez o sus liquidaciones la tienen 70, 72.000 dólares y esto se ve reflejado acá en este lugar, donde fíjense que los contratos en largo sí son liquidados en un movimiento corto, pero en un movimiento de 61 a 60, casi 67.000 dólares no hay liquidaciones de cortos. Entonces esto es un escenario muy malo para los que están en cortos, porque lo único que hacen es agarrar el precio, correr sus stop loss, pero recuerden que estas posiciones, si es que estamos en lo correcto, las liquidaciones deberían de llegar a esas zonas de 76 o 78.000 dólares. Y recordemos que hacer un nuevo ATH lo único que haría para el precio es tener vía libre para seguir subiendo. Por lo tanto, correr un stop loss en estos lugares no tiene sentido. Por último, vamos a mirar los ETFs de Bitcoin y el flujo de dinero. Y nos vamos a fijar que el día de ayer, 15 de mayo, hemos cerrado un flujo positivo por 303 millones de dólares. Y la noticia más relevante termina siendo de que Grayscale ha poseído 27 millones. Es la segunda vez que compra Grayscale, en realidad la tercera, que había comprado muy poquitito, si mal no recuerdo, 4 millones de dólares, así que es la tercera vez que compra, pero está mermando o se están achicando esas posiciones de venta y a partir de acá se están creando posiciones de compra. Entonces termina siendo muy positivo. Además de que la última vez que habíamos operado los 300 millones de dólares fue el 3 de mayo. Y si nos vamos a fijar en un gráfico, el 3 de mayo nos recuerda justamente al movimiento que ha pasado entre los 59.000 dólares hasta esos 63.000 dólares. Coincidencia con los holders de Bitcoin de 6 meses. En esa misma fecha, ellos habían comprado. Por lo tanto, lo que está sucediendo es que los institucionales siguen comprando en la parte baja y fíjense en las estrategias que empiezan a adoptar los retails, que es correr sus stop loss, correr sus posiciones, no aceptar las pérdidas o no aceptar de que el precio podría ir para abajo, y acá tenemos un movimiento contrario en los institucionales comprando en la parte baja. Han comprado en los 57, han vuelto a comprar en los 61, 62.000 dólares y los retails corriendo sus stop loss para que el precio no liquide. Y por último, vemos cómo se sigue cumpliendo nuestro patrón chartista. Habíamos hablado de este hombro, cabeza, hombro, que el invertido, que el precio podría estar dando porque la última vez que habíamos tenido un movimiento, o sobre todo esa última vez que el precio había subido desde los 38.500 hacia los 74.000 dólares, cuando desarrolló ese movimiento hacia la parte alta, también lo había hecho con un hombro, cabeza, hombro invertido. Entonces calculamos de que el mercado, simplemente por fractal,
puede hacer exactamente el mismo movimiento. Y habíamos hablado en el día de ayer de que habíamos completado ya ese hombro, cabeza, hombro, y que a partir de acá lo que esperábamos era un pullback. En el vivo de ayer habíamos hablado de ese pullback, esa zona de 64.300 más o menos, y a partir de ahí el precio podría empezar a desarrollar su movimiento hacia la parte alta. Si esto fuese así, el objetivo para este patrón chartista de hombro, cabeza, hombro nos llevaría hacia una zona aproximada de, veremos hasta acá, $76.000. Que lo más importante es que terminaría de tomar toda esa liquidez que está pendiente en el mercado y a partir de ahí veremos qué es lo que quiere hacer el precio. Pero en principio se estaría dando ese pullback en el día de hoy, tal como lo habíamos anticipado en el día de ayer. Por lo tanto, a partir de acá, el precio podría empezar su movimiento o continuar ese movimiento hacia la parte alta. Gente, hasta acá el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Les mando un abrazo muy grande a todos y nos volveremos a encontrar en el siguiente video o en el siguiente vivo. Te mando un abrazo muy grande. Miau, 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 miau. Miau.